Hemos llegado a la última C de la fórmula del liderazgo, la C de credibilidad. Es decir, que ¿cómo es que podemos reconocer líderes en la iglesia? El punto clave es que los líderes de la iglesia deben de tener credibilidad adelante de la iglesia enteramente. Ya hemos hablado de 1 Timoteo capítulo 5, pero quiero regresar a este tema. Cuando Pablo dice en el versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no habiendo nada con parcialidad. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir, que la tentación es, especialmente en contexto cuando necesitamos líderes, inmediatamente reconocer líderes muy rápido. Y Pablo entiende esta tentación, pero lo que nos requiere a nosotros, la palabra de Dios, el Señor y Jesucristo, el príncipe de pastores, requiere paciencia, porque credibilidad no se establece inmediatamente. Credibilidad se establece sobre tiempo. Por eso es que la fórmula del liderazgo es C más C más C más C. La C de carácter, la C de convicción, la C de cuidado y la C de competencia sobre el tiempo. Eso es lo que nos lleva a credibilidad. Y la razón bíblica para paciencia aquí está en versículo 22 de 1 Timoteo capítulo 5. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Ya hemos visto las razones, porque los pecados de algunas personas no se ven inmediatamente, tampoco las buenas obras. Así que observando una persona sobre tiempo, eso es lo que da credibilidad en la iglesia. Eso mismo en nuestras vidas, ¿no? Nosotros cuando no conocemos a alguien, no tenemos mucha información de cómo evaluar a esa persona. Pero cuando estamos con esa persona sobre un tiempo largo, esa persona se ve que tiene credibilidad o que no tiene credibilidad. De la misma manera, lo que queremos hacer es establecer la credibilidad dentro de la iglesia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, lo que se requiere es tiempo. Muchas veces no tenemos tiempo, pero es importante tener esa paciencia. Así que en la página 109 del libro, yo tengo unas sugerencias de cómo establecer credibilidad en la iglesia. Y lo primero es, como el pastor principal, es predicar expositivamente. Es decir, una de las maneras que establecemos la credibilidad en la iglesia es fundar la iglesia enteramente en la palabra de Dios. Domingo tras domingo tras domingo, explicando la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios, explicando la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios y enseñando la iglesia para que pudieran estar en un lugar donde requieren fielmente esa enseñanza, donde les hace falta cuando la palabra no está predicada fielmente. Y de esa manera podemos establecer credibilidad. Primero, entrenando la iglesia misma con la predicación expositiva. Pero también queremos tener una cultura de discipulado. También eso se requiere de los líderes. Como pastores tenemos que estar discipulando a otros, especialmente los jóvenes en la iglesia. Pero también queremos crear una cultura del discipulado en la iglesia entera. Una cultura donde los miembros están hablando unos con otros esta verdad en amor, como dice Pablo en Efesios 4. Es decir, que la predicación expositiva es la palabra que recibe la iglesia enteramente. Entonces, esa palabra, la iglesia, miembros
con otros miembros, están hablando esta verdad, esta palabra unos con otros. Están reuniéndose con otros hermanos, a lo mejor en grupos pequeños, a lo mejor en la escuela dominical, a lo mejor uno con uno, tomando café o cenando juntamente, hablando sobre esta palabra, discipulando unos con otros. Y queremos observar a personas que están haciendo eso, que están discipulando otras personas. Queremos observar, y esas personas que están discipulando a otros van a tener credibilidad en la iglesia. Pero no nada más una cultura de discipulado, también queremos tener una cultura del evangelismo. Por ejemplo, los pastores de iglesia deben de discipular a otros cristianos, pero también deben de evangelizar los no cristianos, los no creyentes. Así que queremos líderes en la iglesia que pueden entender la palabra de Dios, pero aman la iglesia suficiente, que están discipulando a otros, pero aman el mundo suficiente para evangelizarlos y traerle la palabra de Dios, el evangelio, para que pudieran ser creyentes en Cristo. Y queremos crear una cultura donde los miembros están hablando de las oportunidades de evangelizar, están orando unos con otros, y esas personas que estamos observando, que están evangelizando, que están discipulando, que están estudiando la palabra, ahí está creciendo la credibilidad de esas personas. Pero esas son formas informal de cómo observar a personas. También, si queremos desarrollar líderes en la iglesia, tenemos que hacerlo con propósito. Tenemos que hacer planes, tenemos que tener hasta programas y oportunidades para entrenar. Así que informalmente queremos observar las personas que están recibiendo la palabra de Dios, que están discipulando a otros, que están evangelizando el mundo, y queremos identificar a esas personas y traerlos bajo un programa de entrenamiento. Es posible que podemos entrenar personas de diferentes maneras, en diferentes contextos. Algo bien formal como el estudio en un seminario, o algo como un estudio con el pastor leyendo un libro junto, un grupo de jóvenes o un grupo de líderes potenciales estudiando un libro, leyendo un libro, pero también observando los pastores en la iglesia, cómo ellos están dirigiendo la iglesia como pastores. En la iglesia de nosotros tenemos grupos de internos que por 5 o 6 meses están leyendo libros, están reuniéndose unas cuantas veces al mes a hablar sobre esos libros, están escribiendo papeles sobre los temas en esos libros y los estamos discutiendo junto para poder entender el ministerio pastoral. Pero también tenemos en el staff de nosotros en la iglesia asistentes pastoral. Y esos asistentes están trabajando en la iglesia, pero también observando los ancianos, observando el ministerio de la iglesia, observando la iglesia. Y también la iglesia está observando a ellos, de manera que se están desarrollando para el ministerio pastoral, para poder a lo mejor en el futuro ser reconocidos como pastores. Así que tenemos que tener maneras formales y maneras informales de observar a candidatos o a líderes potencial para poder reconocer estos líderes en el futuro. Y eso requiere paciencia, porque observando a estas personas sobre tiempo, eso es lo que nos lleva a credibilidad.